¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa súper interesante, pues hablaremos sobre el derecho supranacional y la integración jurídicas. Y para hablar de ello, hemos invitado a un auténtico especialista en la materia, que es el doctor Juan Pablo Pampillo, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que haya aceptado esta invitación. El doctor Pampillo es el director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, doctor Tenorio, Guillermo, gracias Ante la Ley por recibirme, gracias a la APEA por el enorme esfuerzo que hace en pro de la excelencia académica en México. Y a las órdenes. Y pues yo les propongo, porque el tema nos da para mucho, que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. Perfecto. Yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué debimos entender por un derecho supraestatal, un derecho supranacional, que ahora se ha puesto muy en boga estos términos, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entender que nos encontramos ante una realidad muy distinta en todos los ámbitos. Creo que a todos nos queda claro que a partir de la segunda mitad del siglo XX, para algunos, para los más, estamos experimentando un cambio de época de la trascendencia, del relieve y de la profundidad, que el que separó a la Edad Media de la Edad Moderna o bien a la Edad Antigua de la Edad Media. Nos encontramos con una serie de circunstancias completamente nuevas, particularmente en el ámbito de las relaciones internacionales y también del derecho, por cuanto que el paradigma del derecho de la modernidad, en la versión, por ejemplo, de la teoría pura de Kelsen, es el paradigma de un derecho estatal. Claro. No hay que olvidar que Kelsen decía que el Rechtsstaat, el derecho del Estado, equivale y se corresponde al Staatsrecht, al Estado de Derecho. Así es. De manera tal que la vinculación del derecho y el Estado durante la modernidad constituye un paradigma que es puesto en crisis por lo menos a partir de la segunda mitad del siglo XX. El concierto interestatal de las naciones que, por ejemplo, encontramos en la Paz de Westfalia y después en los tratados de Viena, se ve revolucionado después de la Segunda Guerra Mundial con una aproximación a lo que hoy denominamos sistema mundo. Un sistema mundo que se encuentra compuesto por un multilateralismo, por un lado, un mundo multipolar, ya no el mundo bipolar de la Guerra Fría, pero que dentro del multilateralismo se ha orientado hacia la estructuración de distintos bloques económicos y políticos fundamentalmente. Esto deriva fundamentalmente, como lo ha venido entreviendo un sociólogo alemán, Ulrich Beck, de un fenómeno complejo y paradójico, que él denomina con la palabra técnica glocalización. ¿Qué es la glocalización? Pues no es otra cosa sino la suma de dos tipos de fuerzas, unas centrífugas y otras centrípetas. Las fuerzas centrífugas son las fuerzas de la globalización, por virtud de los cuales, junto a los Estados-nación, existen hoy organismos internacionales y un conjunto de costumbres, de prácticas, de ONGs internacionales, de empresas transnacionales que rebasan la órbita territorial delimitada del Estado-nación moderno. Pero por otro lado, junto a la globalización como fuerza centrífuga, tenemos una serie de fuerzas centrípetas, las fuerzas propias de la localización, que se encuentran muy presentes, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, con las regiones en Italia, las comunidades autonómicas en España, los Länders en Alemania, y ni qué decir de en el África, donde se encuentran las tribus negras y los pueblos indígenas y las comunidades en el ámbito de nuestra América. Y todo parece indicar que este fenómeno complejo, que este fenómeno paradójico de la globalización ha dado lugar precisamente a la estructuración de un sistema mundo en los siguientes ámbitos. Un sistema universal, por un lado. En segundo lugar, varios sistemas regionales, dentro de los cuales los más maduros son el sistema europeo, desde luego, y en segundo lugar, el sistema americano.
Después, los estados-nación. Y por último, una serie de elementos locales que han venido a reivindicar la identidad, la cultura y el derecho de estas regiones, de estos landers, de estas tribus y de estas comunidades indígenas, dando lugar a un aspecto de la política internacional contemporánea, que es la fragmentación del poder, antes monopolizado por el Estado, y en el ámbito jurídico un fenómeno también de la mayor relevancia, que es el fenómeno del pluralismo jurídico. Menudo complejidad. Hablamos de universalidad, hablamos de regionalidad, hablamos de estatalidad, y pues como usted lo sabrá, durante mucho tiempo en las escuelas de derecho, usted lo decía al principio de la anterior respuesta, pues se nos enseñaba que el tema de la soberanía y el tema de la jurisdicción exclusiva del Estado para la creación del derecho era el gran paradigma. Y hoy tenemos la jurisdicción internacional de la Corte Penal, lo mismo que de la Corte de La Haya, lo mismo que de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa con la soberanía? ¿Qué le pasó a la soberanía? ¿No dio respuesta? Bueno, lo que sucede es que la soberanía, como principio indisociablemente unido, según la teoría política de Jean Baudin, a el Estado contemporáneo, en la medida en la que el monopolio que el Estado moderno quería ejercer sobre el derecho y sobre el poder se ve fragmentado en este nuevo orden poliárquico, en este nuevo derecho plural, pues la soberanía también se disuelve. Se disuelve ad extra con la comunidad internacional de naciones, con los bloques regionales, pero también ad intra con el reconocimiento, por ejemplo, de los usos, costumbres y jurisdicción indígena. Por eso es que la jurisdicción nacional hoy por hoy tiene que habérselas con la jurisdicción internacional de dos tipos, la jurisdicción universal y la jurisdicción regional. Y en muchos casos la jurisdicción universal se encuentra supraordinada, como en el caso de la Unión Europea, a la propia jurisdicción nacional. Y también tiene que habérselas esta jurisdicción nacional con las peculiaridades, los particularismos de los pueblos indígenas en nuestra América. ¿Tiene alguna característica especial este tipo de derecho? O sea, imagino que en los distintos niveles existirán distintas características, pero esto se lo pregunto en función sobre todo de la obligatoriedad, porque al parecer ahora, y yo creo que todo el auditorio lo tiene muy presente porque hemos hablado en los últimos programas sobre el tema de los derechos humanos, se tiene un cierto resquemor a la obligatoriedad. ¿Qué tanto el país tiene o el Estado debe asumir y comprometerse a esos convenios internacionales y a la jurisdicción de los tribunales internacionales, o qué tanto no? ¿Qué características tendría este derecho supranacional? Bueno, en primer lugar habría que decir que se trata de un auténtico derecho. Bien. Y que como tal es un derecho obligatorio. Bien. No cabe duda de que frente al derecho supranacional, en este caso, a los estados parte de un acuerdo internacional por virtud del cual se obligan a respetar ese derecho, no les queda otro remedio sino precisamente el de aplicarlo. Más allá de que yo quiera o no quiera, pienso en el caso de Venezuela, pienso en Estados Unidos. Porque si no se incurre en responsabilidad internacional, como ya le ha sucedido a México precisamente, lo que dio lugar a la incorporación del bloque de derechos humanos a partir de recientes reformas a nuestra Constitución de verano de 2011, por los cuales se ha venido el derecho mexicano a adecuar a este nuevo bloque de constitucionalidad supranacional que se encuentra referido a los derechos humanos universales y regionales. Es una consecuencia, no quiere decir que México haya dicho, ay, ahora sí le voy a entrar al tema de los... Pues no, México ya estaba obligado desde antes. Lo que pasa es que debió acusar recibo de manera más explícita de esta obligación. En primer lugar, nos encontramos ante un derecho y ante un derecho obligatorio. En segundo lugar, la obligatoriedad de este derecho es más rica y por lo mismo más compleja que la del derecho nacional. En principio nosotros, sobre todo por la tradición de pensamiento kelseniano en México, no hay que olvidar que durante muchos años el kelsenianismo, el positivismo legalista, formalista, fue la teoría del derecho dominante entre nosotros. Estábamos habituados a que las normas se aplican siempre desplazando a otras normas cuando son inmediatamente aplicables. Pues bien, sucede que los nuevos esquemas jurídicos supranacionales distinguen entre lo que los anglosajones llaman el soft law y el hard law. El hard law como normas inmediatamente aplicables y el soft law como principios y directrices que marcan una determinada pauta de conducta.
Es lo que ya desde hace muchos años en el famoso debate filosófico hardworking se puso precisamente de relieve, que el derecho no se integra solamente por normas, sino junto a las normas por directrices, por principios y por valores, y es lo que se encuentra postulando actualmente el neoconstitucionalismo y el garantismo en sus más diversas vertientes. Precisamente porque este derecho supranacional es un derecho de obligaciones matizadas. En tercer lugar, es un derecho que tiende precisamente a la articulación con otros ordenamientos jurídicos. En el contexto del pluralismo, no cabe que un solo ordenamiento jurídico reivindique por sí para sí la aplicación a un universo de casos, sino que tiene que entrar en diálogo con otros ordenamientos jurídicos. De ahí que lo que en la Edad Media fue el jus comune, el derecho común, no el único derecho, sino el derecho común que articula los derechos propios, es lo que actualmente se encuentra sucediendo en Europa con el derecho comunitario. El derecho comunitario europeo que marca una tradición jurídica común y que permite que los derechos de los distintos estados y de las instancias intraestatales puedan articularse entre sí para aplicarse al caso concreto, siempre buscando favorecer en materia de derechos humanos un estándar máximo. Esto significaría entonces que existe un orden jerárquico normativo y que de alguna manera este derecho supranacional sería como una especie de derecho supletorio. Sí y no. Sí y no, por cuanto que algunos teóricos de este nuevo derecho han venido a decir que los cánones del ordenamiento sistemático propios de la teoría pura del derecho, con su pirámide normativa, con la Constitución en la cúspide y las normas jurídicas individualizadas en la base, donde rige el principio de jerarquía formal, deben desplazarse por un principio de colaboración, donde lo que se busca es la norma más eficiente para reconducir un determinado problema jurídico. Algo así como rehabilitar o rescatar los postulados de la tópica en la época de la jurisprudencia romana o de la jurisprudencia bajo medieval. Pero también existen otros que nos dicen que aunque no puede reivindicarse que los ordenamientos jurídicos contemporáneos sean puramente tópicos, sino que existe una cierta jerarquía, esta jerarquía ya no es la jerarquía, en términos geométricos, de una pirámide, sino de un rombo, donde es muchísimo más amplio el margen de aplicación de determinadas normas que se van articulando unas con otras y que crean un sistema de principios que son efectivamente de aplicación supletoria. Este tema es muy interesante porque, sobre todo en el caso de la interpretación, ya cuando hay un caso, cuando ya tenemos un problema, pues de repente los tribunales se encuentran con la posibilidad de interpretar y de aplicar no solamente la ley nacional, sino armonizarla con todos los principios internacionales. Esto significa que de alguna u otra manera este derecho supranacional enriquece el ordenamiento jurídico. Viene a enriquecer el ordenamiento jurídico, pero insisto, y esto es algo bien importante, el derecho supranacional no puede entenderse como desplazando los derechos nacionales, como asfixiando los derechos intranacionales, sino como articulándose con ellos. Y precisamente esta articulación crea una mayor complejidad en la labor del juzgador. Un juzgador tradicional durante la época del legalismo estatalista identificaba una norma aplicable dentro de la ley del Estado y subsumía el caso concreto dentro de la misma. En contrapartida, un operador jurídico contemporáneo lo primero que debe hacer es, en el contexto del pluralismo jurídico, ver cuáles normas resultarían aplicables, y a partir de esa determinación de cuáles normas resultarían aplicables, hacer un ejercicio de interpretación jurídica favoreciendo a la parte que la invoca. Hay un tema que me gustaría, ahorita este primer bloque lo estamos terminando, me gustaría dejar para el segundo bloque, que tiene que ver con la materia de derechos humanos y la interpretación en materia de derechos humanos en la armonización justamente del derecho supranacional con el nuestro. Así que le propongo que lo dejemos para iniciar el segundo bloque. Perfecto. Vayamos a un corte y regresando seguimos con esta interesante entrevista con el doctor Juan Pablo Pampillo, quien es director de investigación e informática jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos teniendo una plática muy interesante con el doctor Juan Pablo Pampillo sobre derecho supranacional e integración jurídica. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de la cuenta de Twitter en @antelaley_mx, recuerden todo ello en mayúscula, o bien a través de la cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto contestaremos sus dudas, comentarios o sugerencias para mejorar los contenidos de este programa, o bien para resolver las dudas que ustedes tengan sobre los contenidos del mismo. Y bueno, vamos a seguir con esta plática que está muy interesante con el doctor Pampillo. Y bueno, ya platicamos de algunos rasgos esenciales de este derecho supranacional y esta integración jurídica que prácticamente ha supuesto un cambio de paradigma en los últimos años para nuestro país y en general yo creo que para el mundo. Y hay un tema en donde el asunto de la integración se ha vuelto exponencial, que es el asunto de los derechos humanos. México, decíamos el bloque pasado, hace una reforma en materia de derechos humanos que en realidad no es porque se la haya sacado de la manga, sino porque estaba obligado a hacerla. Y este tema de la integración en materia de derechos humanos, en realidad los derechos humanos se constituyen como unos derechos de corte universal. Al parecer, más allá del otorgamiento que pueda hacer un Estado, en realidad, al parecer, la humanidad descubre que estos derechos humanos pues, están radicados en algún otro lado y que surgen de alguna otra realidad. ¿Por qué el tema de los derechos humanos hace exponencial el tema de la universalidad del derecho o de una especie de ius común más evidente en el derecho? Bueno, yo creo que son varias las razones, Guillermo, que me permitiría señalar. La primera consiste precisamente en uno de los motivos por los cuales se produce un cambio de época hacia la segunda mitad del siglo XX. Este cambio de época en buena medida obedece a la inmensa cruda moral ante la que debe enfrentarse la humanidad después de los horrores vividos tras la Segunda Guerra Mundial y las grandes dictaduras de la primera mitad del siglo XX. Ante esta circunstancia, la comunidad jurídica universal, dándose cuenta de que no respondió adecuadamente a las exigencias y a lo que se hubiera esperado de ella en medio de ese contexto, justificando muchas veces las arbitrariedades legalizadas de esas dictaduras de ese tiempo, reacciona. Y surgen varias escuelas y varias teorías jurídicas, desde las estimativistas, las neojusnaturalistas y desde luego las corrientes que pugnaron por el reconocimiento de los derechos humanos, que se produce muy pronto en el ámbito universal a través de la Declaración de Derechos Humanos, que se produce también de manera muy temprana en el ámbito americano y también en el ámbito europeo. O sea que podemos decir que ya para la década de los 1950 nos encontramos con un sistema universal y con dos sistemas regionales, el europeo y el americano. En paralelo, en el ámbito europeo se va a producir la integración económica que después tomaría un sesgo social, cultural, jurídico y hasta político para realizarse y fraguar en la Unión Europea. En el ámbito americano, desafortunadamente, las cosas no fueron así. A pesar de que hacia la década de los 1950, en buena medida siguiendo el impulso del pensamiento de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, se crean distintas instancias tendentes a facilitar la integración americana que lamentablemente no prosperan. Y la eventual integración americana va a desmembrarse en distintas subregiones. En primer lugar, en la Comunidad Andina de Naciones, pero después nos encontramos con el sistema centroamericano de naciones, con la Comunidad Económica del Caribe, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el Mercosur y el UNASUR, y hasta reciente fecha con la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y últimamente en estos días pasados con el impulso que se le está dando por distintos países del arco del Pacífico a la famosa Alianza del Pacífico. Solamente para que nuestro auditorio nos entienda, ¿estos procesos de integración siempre inician con un tema económico o con un tema comercial? No necesariamente. Y de hecho, quizás la miopía que en un principio marcó la integración americana, a pesar de los desarrollos de la Unión Europea, fue el pensar que solamente la realidad económica podría ser propulsora de la integración, cuando desde un punto de vista geográfico,
pero también histórico y sobre todo cultural, los pueblos de la subregión latinoamericana tienen una identidad muchísimo más compacta que incluso la europea. Claro. Y cuando sucede que la integración económica puede tener también hondas y favorables repercusiones en el ámbito social, favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida, claro, de los habitantes de la región, claro, la posibilidad de la libre circulación no solo de productos y de servicios, sino también de personas, claro, y de profesionales, y evidentemente el aumento del PIB per cápita, que es un tema muy importante. Lo mismo que temas educativos y de seguridad social y científicos comunes de, claro, distintos estados. Pero bueno, el punto que yo quería hacer es fundamentalmente, doctor, que en Europa tenemos un sistema europeo de derechos humanos, por un lado, y por otro lado tenemos a la Unión Europea. Es correcto. Y en nuestra América lo que tenemos es un sistema universal un sistema regional, de derechos humanos, que no ha sido aceptado por los Estados Unidos de Norteamérica, ahorita hablamos como bien sabemos. Sí, es algo interesante. Y un abanico de integraciones subregionales en distintos bloques, de los cuales los principales son América del Norte, TLC, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema Centroamericano, el Sistema del Caribe y el Sistema de Mercosur, UNASUR. Y tres potencias a lo largo del continente que son Estados Unidos desde luego, pero en el mundo latinoamericano, Brasil y México. Estos son los actores regionales. ¿Por qué Estados Unidos no entró al tema de derechos humanos? Quizás por la misma razón por la que en Estados Unidos no se estudia el derecho comparado, por la que en Estados Unidos se estudia poco el derecho internacional público y privado, porque por paradójico que pueda parecernos, el common law es un sistema jurídico sumamente provinciano, parroquial, claro, medieval y muy atrasado, al que le ha costado mucho trabajo en Europa, por ejemplo, ponerse al corriente para alcanzar el ritmo de la Unión Europea. Y esto, pues, y una política, aunado, perdóname, de una política imperialista, donde Estados Unidos, en tanto que potencia, prefiere mantenerse como un hegemón aislado y no como parte de un bloque supranacional que puede imponerle determinaciones que vayan en detrimento de su soberanía. En este sentido, el paradigma soberano que se vive en la política, en la economía proteccionista también, en muchos sentidos de los Estados Unidos de Norteamérica, es, por así decirlo, una tendencia contra las tendencias que se viven actualmente en otros países. Sin embargo, el sistema o la integración en América Latina, con sus más y sus menos, y quitando el tema de Estados Unidos, al parecer cada vez es más visible. Cada vez los estados latinoamericanos se comprometen más con este sistema interamericano de derechos humanos, pero pues hay sus reticencias, ¿no? Hace poco Venezuela desafiaba a la Corte Interamericana, hay casos paradigmáticos, pienso en la Última Tentación de Cristo, en donde el texto de la Constitución chilena tiene que modificarse, y esto presenta algunos desafíos. Me gustaría escuchar su opinión respecto al sistema justamente de derechos humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obligatoriedad de sus sentencias. De hecho, los desafíos que existen en nuestra América para la integración son los mismos que tuvieron que plantearse en su momento cuando se buscó la realización de la Unión Europea. Toda integración económica, social y política requiere de un piso, y desde luego el piso jurídico de la integración se llama reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Claro. Pero tiene que haber también un piso económico, economía social de mercado, tiene que haber un piso político, consolidación de la democracia y de la división de poderes. Y si en nuestra América no ha podido cuajar la idea de la integración, es precisamente porque ha faltado la construcción previa y el compromiso firme de construir estos pisos que constituyen la infraestructura sine qua non de la integración jurídica. Claro, qué interesante. Y hay un tema que en México está preocupando mucho, hablando de este tema de la integración y sobre todo de la materia de los derechos humanos. Está bien, ya nos comprometimos, ya hicimos una reforma en materia de derechos humanos, ya este derecho supranacional en realidad se ha vuelto parte de nuestro quehacer jurídico, pero tenemos un problema. Ahora el control de constitucionalidad y el control de la convencionalidad, pues al parecer va a quedar depositada allá en cualquier juez. ¿Cuál es su opinión de esto? A muchos de los jueces les preocupa, a muchos de los estudiosos les preocupa que si de por sí ya el juez local estaba muy sobrepasado por el conocimiento de toda la legislación regional, estatal, pues ahora tiene que conocer
de muchísimas cosas más, de entrada a la Constitución, y luego, que curiosamente, ¿no?, que no conozca la Constitución, pues es un despropósito, pero ahora además las convenciones internacionales. ¿Cómo vamos a vivir este control, entre comillas, difuso de todos estos instrumentos? ¿Será posible para el juez? A mí me parece, por principio, que el problema del control difuso es un problema que se encuentra vinculado íntimamente a otro gran problema de la estructura política de nuestro país, que es el del federalismo. Pensamos que las entidades federativas no son capaces de subvenir sus propias, su propia problemática. Pensamos que es necesaria la intervención de los poderes federales. Pensamos que es necesaria la desaparición, en ciertos casos, de los poderes federales. Pensamos que la metrópoli, en este caso el Distrito Federal, y la federación tiene que prestar una especie de subsidio que va más allá del subsidio. Claro. Es decir, que tiene que llegar a la provincia, claro, que no a las entidades federativas, claro, a resolver sus problemas. Es quizás el largo itinerario al que ha conducido un federalismo semántico, un federalismo de papel que no se ha traducido en nuestro México, lamentablemente, en un ejercicio plenamente autónomo de los poderes públicos por parte de las entidades federativas. Por principio de cuentas, yo veo muy bien que se confíe en los juzgadores locales el control difuso de la Constitución, como veo muy bien que todos los estados libres y soberanos se gobiernen de manera autónoma, sujetándose, desde luego, eso sí, a los principios del Pacto Federal. El problema estriba en que el ejercicio de la autonomía y de la libertad exige una madurez que necesitamos promover también en todos los niveles, y esta madurez se alcanza precisamente por medio de la capacitación. Es muy importante, yo estoy consciente de los esfuerzos que ha hecho la CONATRIF, por ejemplo, en los últimos años, tratando de promover cursos, talleres, seminarios sobre el control difuso de la Constitución y el control difuso de la convencionalidad, claro, pero es desde luego mucho lo que se tiene que hacer, porque el nivel que se requiere para la operación del control difuso de la Constitución y el control de convencionalidad difuso requiere una capacitación, una formación en los juzgadores locales que en algunos casos no siempre se tiene. Hay un tema, por lo que entiendo es un tema también de capacitación cultural de la materia, pero hay un tema que a muchos de los miembros del Poder Judicial preocupa, que es sobre todo la recepción de los estándares, porque ya tenemos el convenio en materia de derechos humanos, y ahora resulta que pues también tengo que entrarle al conocimiento de las sentencias de la Corte, que sean vinculantes, o inclusive ya se habla de que hay que conocer las opiniones consultivas. Claro, vemos claramente, sobre todo ya en algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este proceso de armonización en verdad enriquece al sistema jurídico. Sí hay un proceso de enriquecimiento, y a mí me gustaría volver a traer el tema de la riqueza, en la materia jurídica, porque al parecer cuando traemos el estándar internacional, sí notamos una enorme riqueza en los fallos, por ejemplo, de la Corte. ¿Qué es lo que hace el sistema internacional para ser tan rico en comparación de los sistemas estatales? Enriquecerse de todos, es decir, se trata de un efecto boomerang, como se ha venido repitiendo por varios sectores de la doctrina, en donde todos los ordenamientos jurídicos se benefician de todos los ordenamientos jurídicos. Si el ordenamiento internacional es un ordenamiento que a veces se nos antoja más rico que un ordenamiento nacional en lo particular, es precisamente porque no se nutre de un solo ordenamiento, sino de una multiplicidad de ordenamientos. Claro. Y por virtud, por ejemplo, de este diálogo judicial que se ha venido produciendo en Europa entre el Tribunal de Luxemburgo y los jueces nacionales, entre el Tribunal de Estrasburgo y los jueces nacionales, y que en nuestra América puede replicarse con el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y los tribunales nacionales, resulta ser que los tribunales nacionales se van a enriquecer con la jurisprudencia internacional, pero también la jurisprudencia internacional puede, y de hecho se ha enriquecido ya, de la jurisprudencia local de los distintos países. Quiere decir que podríamos decir que el actual, sobre todo en materia de derechos humanos, sí vivimos un jus comune, una cuestión universal.
y ya, por ejemplo, se empieza a hablar de este término incluso. Quien lo ha venido haciendo en el ámbito de la doctrina científica mexicana ha sido el doctor Ferrer MacGregor, que ahora mismo también funge como juez de la Corte Interamericana y que ya ha venido refiriéndose a este jus comune, porque efectivamente es un derecho común, este acervo de principios que nos ha venido aportando y le hemos venido aportando también a la Corte Interamericana. Tenemos la Corte Interamericana, esto nada más para precisar con nuestro auditorio. Pero existe otra corte que también tiene alcances, o al parecer tiene alcance sobre México, es la Corte Penal Internacional. ¿En qué consiste? ¿Cuál sería la diferencia entre la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son los alcances de esta? La especialización por materia que tiene que ver con crímenes que se consideran que son atentatorios contra los valores supremos de la humanidad y que ameritan consecuentemente que exista una jurisdicción universal que pueda perseguirlos cuando falta, por ejemplo, eficacia para la persecución de los mismos en las distintas sedes nacionales. Muy específico, no quiere decir que yo tengo un problema no, y puedo llegar a la Corte Penal Internacional. Ni tampoco, y aquí corremos el gran riesgo que ha visto parte de la doctrina, sobre todo italiana, de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Uno de los rasgos del neoconstitucionalismo, dicen algunos, el garantismo, dicen otros, yo prefiero hablar de este nuevo derecho del pluralismo de nuestro tiempo, es el peligro de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. Es decir, pretender que todos los casos civiles, familiares, mercantiles, necesariamente tengan que ventilarse en los altos tribunales, con el consecuente encarecimiento de la administración de justicia, la saturación de los tribunales y sobre todo el detrimento de los intereses de las partes. La justicia debe ser lo más cercana posible a los ciudadanos y únicamente acudirse a las instancias superiores y particularmente a las instancias supranacionales en aquellos casos en que así lo amerite. Hablábamos en el primer bloque de otro tema que era muy interesante, que es justamente la atención a derechos, lo voy a utilizar este término micro, ¿no? Pensamos en comunidades indígenas, como que muy regional, no estatales, sino totalmente regionales. ¿Cómo se armoniza, o cómo el Estado, porque el Estado llega y dice, pues esto es así, tabula rasa, y todo el mundo tiene que obedecer mi derecho, pero de repente hay determinadas reivindicaciones, que inclusive pueden ser reivindicaciones nacionales adentro de un Estado, varias naciones dentro de un Estado, que reclaman su propio derecho en atención a determinados usos y costumbres. ¿Cómo el Estado armoniza esto sin que quede como una ley? Porque puede decir, bueno, emito una ley que reconoce el uso y la cosa, no deja de ser una ley. Hay pocos países, doctor, que como sabemos son lamentables excepciones a las que les gusta gobernarse por sí mismos, ir contracorriente y sustraerse un poco de la dinámica internacional. Son afortunadamente los menos. Pero los más han celebrado un conjunto de tratados internacionales que forman parte de este sistema universal al que nos referíamos en primer lugar, que reconocen, por ejemplo, los derechos de los pueblos, incluso para optar en ciertos casos de guerra civil por un reconocimiento primero de beligerancia y después de un estatus jurídico internacional, y el Estado no puede desconocerlos. Uno de las grandes ventajas que tiene el derecho contemporáneo, a diferencia de lo que acontecía con el derecho moderno, que pensaba que la realidad podía transformarse por decreto, que la realidad podía transformarse a través de la legislación, es que la realidad, cuando no es suficientemente y eficazmente reconducida en una instancia nacional, tiene otras alternativas dentro de este contexto del pluralismo jurídico, y a través de estas otras alternativas es muy posible modificar criterios herméticos antes del Estado que tienen que reconocer estas realidades, que pueden o no ser gratas, pero que son realidades que se encuentran reconocidas por este patrimonio universal de derechos humanos. Algunas personas, justamente con este binomio de globalidad, regionalidad, pues creen que puede haber en algún momento un rompimiento y que lo que acabará ocurriendo es una especie de fraccionamiento universal y que, bueno, pues cada quien en su microcosmos y no atendemos a lo demás. Esto es imposible. Creo que el futuro del tema de la supranacionalidad es
prácticamente avasallador. No se ven al menos rastros de que no vaya a ser así. Pero de una supranacionalidad inclusiva, porque paradójicamente, en la época de la globalización, estas comunidades intraestatales han encontrado un espacio propicio para el reconocimiento de las mismas, de su identidad, de su cultura y de su derecho, un espacio muchísimo más amplio que el que se les reconoció excepcionalmente durante la época de ascenso del Estado Nacional. Claro, es un tema... La globalización no se contrapone al localismo, sino que existe la posibilidad de conformar una globalización. Así se ha hecho en la Unión Europea, donde uno de los principales consejos es el Consejo de las Regiones, y donde se tratan de incluir todas esas riquezas propias de la identidad particular de las ciudades, de los municipios, de las regiones. ¿Será esta la razón por la cual no se aprobó la Constitución Europea? No les encantó el tema de la Constitución, ¿no? Efectivamente, sí, y porque, bueno, el Tratado de Roma en aquel entonces era un tratado que hablaba de una bandera, hablaba de una constitución, hablaba de una serie de símbolos patrios que chocaban mucho con pues este celo por la identidad regional de los europeos, que no es contradictorio con la existencia de la Unión Europea. Tan no lo fue que después del naufragio del Tratado de Roma, el Tratado de Lisboa, que dice exactamente lo mismo que el Tratado de Roma, sin hablar de constitución y de bandera, fue aprobado. No todo tiene que acabar en una constitución. Exactamente, sí. O sea, estos procesos de integración entiendo, para clarificar con el auditorio, son procesos justamente de integración jurídica que no necesariamente tienen que acabar en una ley que nos domine a todos. Ni sobre todo en la conformación de un macroestado. Un macroestado que desde todos los puntos de vista creo que no desean los europeos, y creo que tampoco desearíamos los americanos. Le propongo que vayamos al segundo corte, y regresando me gustaría entrar al tema de la enseñanza jurídica en estos temas para que nos platique cuál ha sido su experiencia. ¿Le parece bien? No se vayan, estamos platicando con el doctor Pampillo sobre procesos de integración y derecho supranacional. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos teniendo una plática muy interesante con el doctor Juan Pablo Pampillo, quien es director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Bueno, doctor, pues hemos hablado ya de todo este proceso de integración del derecho supranacional, y me gustaría dedicar este bloque a cómo la enseñanza del derecho también ha sufrido esta transformación, porque me imagino que estos procesos de integración y este cambio de paradigma, pues también tienen que incidir en las facultades, en la forma de cómo preparamos a los futuros abogados para enfrentar este nuevo reto. ¿Sí ha habido un cambio? ¿Usted considera que sí implica un cambio? Implica un cambio y se está dando. Yo lo veo, por ejemplo, en la Escuela Libre de Derecho, donde tuve la oportunidad de participar en la confección de nuestro nuevo plan de estudio, que desde luego pues viene a añadir a la lección tradicional estas materias que son fundamentales en la formación de los juristas contemporáneos. Lo veo también desde luego en la Panamericana, que ha hecho lo propio, y en las demás escuelas, por lo menos que forman parte de la PEA, además de la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, que mantiene una currícula muy actualizada sobre el particular, y donde también se está poniendo un especial énfasis en este tema de derechos humanos. Yo creo que los nuevos planes de estudios se están caracterizando por darle un espacio significativo a asignaturas como derechos humanos o derechos fundamentales en su vertiente nacional e internacional, por darle también cada vez un espacio mayor al derecho comparado.
y por insistir en que la formación del jurista cada vez más pase por la interpretación y la argumentación jurídica. Me parece que estos tres ejes son muy complementarios y son los que permiten precisamente que se pueda lograr la formación de un egresado que esté mejor preparado para enfrentar las complejidades que este nuevo pluralismo jurídico supone. Ahora mismo nos ve muchos chicos que están en ese momento en el que tienen que decidir elegir una facultad de Derecho. La recomendación sería, fíjense en esto, porque de plano si no hay esto, pues el futuro es poco promisorio, porque ya no vivimos en ese modelo de derecho decimonónico, ¿no? Nos encontramos efectivamente en un cambio de época en el cual el derecho ha cambiado vertiginosamente y cualquier plan de estudios que no tenga un espacio suficiente para asignaturas clave como derechos humanos, derecho comparado y argumentación jurídica, va a ser difícil que pueda formar a un egresado capaz de enfrentar las perplejidades que supone este nuevo contexto. Ustedes en la Escuela Libre de Derecho hicieron con motivo de su aniversario, hicieron un ejercicio muy interesante, una obra enciclopédica que aglutinó cualquier cantidad de plumas. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo la prepararon? Porque esto también es un proceso, aunque es un proceso editorial, pero es un proceso de integración y de entender al derecho de una manera más ecosistémica, no tan separada, ¿no? Quisimos precisamente, con motivo del centenario de la Escuela Libre de Derecho, preparar una obra que pudiera reunir a las mejores plumas de México, de América Latina y, ¿por qué no?, también de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Y que fuera una obra que comprendiera todas las asignaturas jurídicas, así como las disciplinas auxiliares y fundamentales del derecho. Dio lugar a la conformación de una biblioteca de 43 volúmenes, donde se encuentran pues las asignaturas tradicionales de derecho civil, contratos, derecho civil, obligaciones, derecho mercantil, pero también otras muy novedosas como puede ser precisamente globalización, derecho supranacional e integración jurídica, derecho internacional de los derechos humanos, derecho medioambiental y una larga pléyade de asignaturas también complementarias como argumentación jurídica precisamente. Una obra en la que participaron más de 520 ensayistas procedentes de las principales escuelas y centros de investigación jurídica en México y en el extranjero, de la PEA, de Latinoamérica, de Colombia, de Brasil, de Alemania, de España, de Italia, y que creo que al final reunieron, insisto, una biblioteca que le permite al jurista contemporáneo atisbar algunos de los principales problemas y de las más notables tendencias de cada una de estas asignaturas jurídicas en este marco de la globalización. Uno de los temas que ahora, al parecer, toda universidad seria pues trabaja concienzudamente es el tema de investigación. Y entiendo que en la Escuela Libre de Derecho pues ustedes tienen un centro de investigación que es el que usted dirige, Centro de Investigación e Informática Jurídica, que me imagino que al amparo de este centro habrán desarrollado esta obra. ¿Cómo interactúa el centro, bueno, con el quehacer cotidiano de la escuela y sobre todo cómo los alumnos pueden ir participando, sobre todo aquellos que tengan alguna vocación de investigador, en fin, todo esto? La idea del Centro de Investigaciones de la escuela es precisamente una idea que motiva este cambio de paradigmas del que hablábamos anteriormente respecto de la ciencia jurídica y que hace que una escuela de derecho necesite, desde luego, de un posgrado que la convierta en facultad y de un centro de investigaciones que vaya preparando los insumos para el aprendizaje del derecho. Una escuela donde no existe investigación es una escuela donde no hay ciencia jurídica y donde sus profesores vendrían a repetir la ciencia que se crea o se desarrolla en otras partes. El Centro de Investigaciones de la escuela retoma una larga tradición, porque hubo un instituto que se fundó en la década de los 1970s y de hecho desde 1912 ha habido siempre de manera permanente una tradición investigativa en la escuela que el centro ha procurado articular. Ha procurado articular publicando la obra jurídica enciclopédica y otros 40 libros, es decir, 80 a la vuelta de 2 años y medio, lo que lo ha vuelto en muy poco tiempo uno de los centros más productivos en materia editorial. Ha organizado diferentes congresos y sobre todo, partiendo de la idea de que el jurista contemporáneo, tal como yo personalmente lo visualizo, como una especie de dos planos cartesianos entre lo teórico y lo práctico,
lo técnico y lo humanístico, tiene que ser un centro donde se cultive la investigación pura a través de congresos, de revistas y de publicaciones, pero también la investigación aplicada. Y en ese sentido de la investigación aplicada, el Centro de Investigaciones de la escuela ha procurado prestar su asesoría a distintas instituciones de los sectores público y social, como fue la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Economía, varias instituciones de enseñanza superior jurídica que nos han pedido distintos apoyos, cámaras de comercio y de la industria, con el propósito de que de esta manera la escuela y las demás comunidades, desde luego universitarias que lo hagan, puedan participar e incidir positivamente en el debate de los grandes temas públicos. Claro. Hay un tema que, bueno, la Escuela Libre de Derecho es hablar de la Escuela Libre de Derecho, pues es parte de la historia misma de México, donde tienen grandes egresados, y evidentemente la pregunta tendría que estar en función de cómo este centro de investigación, cuando desarrolla investigación aplicada, cómo inserta o si inserta a algunos alumnos que quieran participar en ello, sobre todo de cara a la gente que a lo mejor está tomando como opción la Escuela Libre de Derecho y dice, mira este tema qué interesante, porque uno piensa en la Escuela Libre de Derecho, voy a ser un gran abogado, pero a lo mejor no piensa en el centro como una posibilidad para desarrollar proyectos interesantes. Además de que el Centro de Investigaciones ha buscado sumar a investigadores y alumnos de otras instituciones. Bien. Por ejemplo, en nuestro plan de investigación honoraria tenemos investigadores que colaboran con el centro, algunos de los cuales son profesores de la escuela, claro, pero otros son profesores de distintas instituciones de la PEA, son profesores en el extranjero o investigadores que realizan alguna investigación para la Escuela Libre de Derecho. Y asimismo, junto con el programa de investigación honoraria, tenemos un distinto programa de alumnos asistentes de investigación. Y este programa de alumnos asistentes de investigación, donde les brindamos desde luego capacitación para la investigación, les permite a los alumnos vincularse con sus profesores, vincularse con académicos de reconocido prestigio para apoyarles en su trabajo de investigación, y que desde luego para los alumnos de la escuela les sirve para su beca, les sirve para hacer su servicio social, pero también recibimos alumnos de otras instituciones para que hagan su servicio social, o algo que es muy hermoso, y es que los alumnos se nos acercan para de manera gratuita aportar su tiempo pro bono para la investigación jurídica. Y esta es una de las características quizás más destacables en mi concepto del programa de investigación honoraria, que es gratuito también, y del programa de alumnos asistentes de investigación. Es muy complejo trabajar en este tipo de temas. Realmente es una apuesta de las instituciones, decir, sabes que aquí queremos hacer investigación, porque hemos visto en los últimos años una proliferación de escuelas de derecho que en realidad lo que hacen es timar a los alumnos, no dotándolos no solamente de las herramientas necesarias, sino ni siquiera ofreciéndoles una posibilidad de generar investigación como parte fundamental de la enseñanza del derecho, ¿no? Y el problema de nuestro país estriba precisamente en que muchas de estas iniciativas acaban siendo llamarada de petate. Es decir, que no se tiene la visión de largo plazo de invertir en las mismas, sabiendo que sus mejores frutos son frutos de larga maduración. Hay que hacer votos en este sentido para que esta iniciativa de la Escuela Libre de Derecho sea una iniciativa que perdure y que, si bien es verdad que ha rendido frutos ya en lo inmediato, la obra enciclopédica, más de 40 libros adicionales a la misma, y muchas otras contribuciones en distintos sectores de la teoría y de la práctica jurídica, pues que este impulso se vea reciprocado con una mayor apoyo por parte de la comunidad jurídica. Claro. Hace unos minutos hablábamos de que buena parte de la solución para el tema de la integración y para recibir este derecho supranacional, pues está en una especie de reeducación, de reformación de todos los que actualmente son operadores jurídicos, porque ahora hablábamos de los chicos que están por tomar la decisión de alguna escuela de derecho, pero también están aquellos que ya habiendo sido formados bajo un paradigma anterior, pues tienen que, por decirlo en términos pedestres, resetearse y volver a aprender. ¿Cómo se puede trabajar en esto? ¿Realmente se puede romper el paradigma a partir del posgrado, de cursos de actualización, para que el operador entienda todas estas
grandes transformaciones del sistema jurídico? Yo creo que sí, y ahí la responsabilidad de las divisiones de posgrado y de extensión universitaria es absolutamente fundamental. Yo creo que sí, porque más allá de las naturales resistencias que todos tenemos para desnudarnos de nuestras ideas y muchas veces de nuestros prejuicios, cuando los hemos aprendido en el aula, y aprender otros nuevos que nos permitan operar una determinada realidad jurídica, son tan evidentes los cambios que me parece que saltan a ojos vista de los operadores jurídicos, y ellos mismos reconocen y se dan cuenta de las deficiencias y limitaciones de su formación. Lo que hay que hacer es buscarlos para ofrecerles una serie de programas de, pues más que actualización, casi como de reeducación jurídica que les permita afrontar estos nuevos retos. Y es distinto la enseñanza, me imagino que se afrontará de distinta manera. ¿Ustedes en la Escuela Libre de Derecho cómo está? ¿Cuál es su posgrado? Bueno, nosotros tenemos una división de posgrado muy interesante que alberga varios diplomados, que tiene especialidades y que tiene también una maestría en este momento. Una maestría que precisamente tiene como hilo conductor esta característica o esta connotación supranacional del derecho. La maestría que ofrece la Escuela Libre de Derecho es una maestría que va en esta dirección reeducativa sobre el nuevo paradigma que supone el derecho supranacional. Pero también les anticipamos a nuestros televidentes que estamos ya trabajando en la confección de nuevos programas de maestría y de un doctorado que esperamos que próximamente podamos poner a disposición de nuestra comunidad. A mí me gustaría, antes de terminar la entrevista, hacerle una pregunta un poco a futuro. ¿Hacia dónde va el tema de la supranacionalidad? ¿Cómo ve usted el futuro de la integración jurídica? Pues es muy difícil, en la medida en la que carecemos de una bola de cristal, anticipar escenarios, pero sí que se pueden identificar tendencias, y yo creo que dentro de las tendencias que se pueden identificar en nuestro continente americano es que se encuentra presente este fenómeno de la globalización, en primer lugar. En segundo lugar, que lamentablemente los políticos de nuestra región no todos están haciendo bien su trabajo, y así como en el ámbito europeo, la sociedad civil y particularmente la academia y específicamente los juristas tuvieron que ir siguiendo el ritmo de la construcción europea fraguada en el ámbito político, quizás en nuestra América tendremos que invertir las cosas, de manera tal que los juristas asumamos un mayor protagonismo, siendo los promotores de la integración americana, que es una integración que va a redundar en beneficio de todos, y adelantemos esquemas, proyectos, diseños institucionales, principios jurídicos, como lo han hecho, por ejemplo, las academias europeas, y de esa manera nosotros podamos suplir esta deficiencia que se advierte en algunos políticos, afortunadamente cada vez menos, de nuestra región. En el caso europeo, el tema económico no acabará fraccionando todo. La Unión Europea se encuentra en un momento muy complejo. La Unión Europea pudo darse gracias a la generosidad, al compromiso y a la visión de futuro de Francia y Alemania. Y hoy son Francia y Alemania los estados que están imponiendo una disciplina neurotizante y contraproducente, donde una cosa es el remedio para la enfermedad y otra cosa es querer alimentar a un enfermo a base de purga, que es lo que me parece que está sucediendo en Europa, que está viviendo un mal momento. Si en América queremos lograr la integración, México y Brasil tendrían que ser los Francia y Alemania de nuestra América. Y hace falta que Brasil y México hagan a un lado sus diferencias más o menos embosadas y que se entiendan no solamente a un nivel económico, sino a un nivel político para la construcción de una integración de nuestra región. Doctor, el tiempo se nos ha acabado, podríamos quedarnos platicando con usted 6, 10 horas más, pero bueno, qué bueno que queden temas pendientes, porque así espero que lo tengamos pronto otra vez aquí en Ante la Ley. Muchísimas gracias, doctor, y a la orden. Y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en otra emisión de Ante la Ley. Nos veremos pronto. Gracias. Yeah.